reflejo de lo que ocurría en Francia, sobre todo a través del enorme Rubén Darío. Hay un antes y un después, pero es el que devuelve el idioma español a un primer plano después de muchísimos años Rubén Darío, e influye toda esa traducción que él había hecho de Francia. Entonces, en César Vallejo uno ve que el símbolo es el horno de pan de los hornos, donde todas las familias andinas se alimentan y sienten el calor de ese horno. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, como el odio de Dios, como ese pan que se quema en la puerta del horno. Y en la poesía de Juan Ibarburu, uno empieza a ver los arroyos de Cerro Largo, el cielo de Cerro Largo, la flora del Uruguay, o sea, la simbología que era predominante en la literatura de cualquier modernista que uno ve antes, predominante de lo francés, uno ve una impronta tangible. Uno ve un montón de elementos que son tangibles. Yo creo que eso es uno de los elementos más revolucionarios que propone Juan Ibarburu, y por lo cual sorprende a un Juan Ramón Jiménez, a un montón de intelectuales de la época por la osadía y por la propuesta de cambiar esa simbología. La sexualidad sin culpa. Nosotros, de alguna manera, el primer artículo que publica Juan Ibarburu, y eso está bueno en épocas donde las reivindicaciones de la mujer con todo derecho busca otro lugar, lo primero que publica Juan Ibarburu en su vida, en el Deber Cívico de Melo, en 1908, es un artículo sobre los derechos de la mujer, los derechos femeninos. Una Juan Ibarburu que en su propia poesía va a expresar algo absolutamente también revolucionario. Uno ve el erotismo de Edelmira Agustini, es brutal, es una rebelde en su época, pero ese erotismo está cargado de culpa, es el intruso que se mete en su habitación. Juan Ibarburu expresa que es maravilloso amarse bajo el cielo, en los campos de Cerro Largo, expresa un erotismo que lleva, por ejemplo, que a María Eugenia Baferreira, gran amiga de Edelmira Agustini, le devuelve un ejemplar de Las Lenguas de Diamante diciendo: yo no leo indecencia. Se siente ella conmovida, siendo amiga y acostumbrada a la poesía erótica de Edelmira Agustini, porque Juana, que yo creo que incluso saltó hasta el machismo de su época, porque parte de los rumores, y Juana lamentablemente generó mucho, muchas cosas que le hicieron bien, que fue el afecto abarcativo desde los intelectuales más eruditos de la época hasta un hombre del medio del campo, de un pueblito, que de pronto no lee poesía, pero lee a Juan Ibarburu. Pero también el éxito trae lo otro, y esa belleza de Juana, ese erotismo sin culpa, esa entrega, esa frescura para tratar lo erótico dentro de la poesía, también generó rumores machistas que fueron en contra de su sinceridad, de su honestidad, de su transparencia, ¿no? Ella nace entonces en 1892 en Cerro Largo. Otra característica que es revolucionaria, yo creo, en Juana, que a diferencia de la mayoría de los poetas que pertenecían a unas familias patricias, unas familias con poder económico, el padre de Juana era un hombre que arreglaba los jardines de Melo, que no tenía un trabajo estable, y la familia, por parte de la madre, era todos gente de campo. O sea, no había una procedencia, a diferencia de la familia de Elmira, de Julio Herrera, con todo el abolengo político, de Herrera Lloves, su tío, en fin, de todo. Juana procede sin ningún tipo de contexto que le auxiliara desde el punto de vista económico o de influencia. O sea, yo he discrepado en algunos conceptos con respecto a que ella tuviera alguna forma de estrategia. Yo creo que lo que consigue Juana es exclusivamente por la fuerza de su obra, de su poesía. Juana se casa con Lucas Ibarburu, un militar que pasa casualmente por Melo, 10 años mayor que ella, que ahora no es una diferencia para ninguna pareja, pero en aquel momento sí lo era. Recorre algunos departamentos, Rivera. Primero había vivido un tiempo en Rocha con su hermana, que era 10 años mayor también, y con su madre, pero después recorre algunos departamentos del Uruguay hasta que se viene a vivir a Montevideo. En 1918 ella hace algo que muestra lo que era su personalidad también, porque yo creo que fue una mujer que nunca perdió la esencia de campesina, aunque esa palabra no la utilicemos nosotros tanto, pero digo, el hecho de que ella, de su procedencia del interior, cada vez que yo escucho la voz, reconozco el acento de Cerro Largo, cada vez que la escucho hablar, muchas personas se acercaban a ella esperando ver
un centro de atención, y encontraron una señora que de pronto se ponía a hablar de temas cotidianos como podía hacerlo en su Melo natal. Nunca fue centro, nunca buscó ser centro de nada. O sea, el milagro de ella es su obra. Ella en Montevideo hace algo que es muy insólito. Vicente Salaberry, un hombre que de alguna manera manejaba los piolines de las publicaciones, de los artículos. Ella llega con el niño, con Julio César Ibarrú, que tenía 4 años en ese momento, de la mano, y un montón de papeles sueltos para hablar de Vicente Salaberry. Le lleva esos papeles, se lo entrega. En la crónica que hace el propio Vicente Salaberry, debe entrar esa señora. A ver, si yo voy a plantear la posibilidad de publicar un libro, generalmente uno no lleva un niño de 4 años en la mano, ¿no? Juana de alguna manera siempre tuvo esa osadía, que es muy simpática, que no es para nada estratégica. Y a mí me parece hasta muy gracioso cómo ella cae en ese tipo de percances, de situaciones. Vicente Salaberry se sorprende, lo dice en su crónica, pero por curiosidad empieza a hojear los papeles, empieza a leer un poema, otro, y ahí es el primer impacto brutal. O sea, Vicente Salaberry no solamente le responde, porque ella le lleva pidiéndole que le haga un prólogo a Vicente Salaberry y que ella va a pagar la edición, va a pagar la publicación. Vicente Salaberry, después de ponerse a leer esos poemas sueltos, le dice que no solamente no va a pagar ella la edición, sino que va a mandar todo el libro para ser publicado en Buenos Aires, y con el prólogo de Manuel Gálvez, que en ese momento era a su vez en Argentina uno de los referentes importantes. Escribe un artículo que dice la consagración, donde anuncia la aparición de una poeta formidable, y Juana de la mañana a la noche empieza a ser una referente con un libro que es La lengua de diamante, que yo creo que puede ser comparado con pocos libros en América. O sea, fijemos la atención de lo que es una mujer joven que llega del interior en una época donde los medios de comunicación no eran como los de ahora, donde ella tenía una lectura de revistas y libros que llegaban a Melo, a la biblioteca, a la librería de Casiano Monegal allá en Melo. Era una ávida lectora, no tenía una formación que fuera más allá de terminar la escuela, no tenía un contexto de alguna manera que la... Y de golpe esa muchacha, con toda esa inocencia, con toda esa percepción también de lo que significaba ser un escritor. En ese momento, ser un escritor, podemos compararlo con lo que es un actor de cine de pronto, o sea, que viniera Rubén Darío acá sería... Creo que no era, a ver, Leonardo DiCaprio, vamos a ponerle que venga, una figura, una estrella internacional. Hoy en día, lamentablemente, a veces pasan escritores con premios importantísimos por Uruguay y estamos todos mirando televisión, sí, y no nos enteramos apenas, lamentablemente. En aquel momento era, de alguna manera representaba dentro del contexto de la cultura mundial algo muy, muy significativo ser un escritor. Ella viene con esa ambición, por supuesto, de ser escritora, de presentar. Se ocurre ese milagro, La lengua de diamante empieza a tener una formidable repercusión en todos lados. O sea, el nombre que le van a adjudicar a ella, Juana de América, no se lo pone un uruguayo, se lo pone Santos Chocano, un peruano que estaba en ese momento viviendo en Chile. Alfonso Reyes, uno de los mayores intelectuales del siglo XX, mexicano, que estaba cumpliendo una misión diplomática en Buenos Aires, se va a referir a ella en 1929 y dice algo que me parece precioso. Dice, Juana donde se dice poesía, Juana donde se dice mujer, ¿no? Y yo pienso que esos dos símbolos, elementos, la representan muy fuerte a Juana, ¿no? Porque Juana es profundamente femenina, profundamente mujer y profundamente poeta, ¿no? Pareciera que es la lengua natural de ella, una persona que no tenía una formación académica, sin embargo expresa en sus poemas una sensibilidad y un manejo de vocabulario que consigue estos dos focos de atención, los mayores intelectuales que estaban en ese momento y el hombre humilde, el hombre que de repente no leía poemas desde el principio, empieza a tener un gran contacto popular, Juan Ibarrurú. Hace eso otro que me parece insólito también, que me parece muy gracioso, que es enviarle a Europa, envía a Unamuno, a Miguel de Unamuno nada menos, que era uno de los referentes a nivel mundial ya, le manda 4 ejemplares de Las lenguas de diamante, este libro que se cumple 100 años, y le pide a Miguel de Unamuno que lo reparta entre los hermanos Machado, entre Manuel y Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
No sé, es como que yo le escribiera a Vargas Llosa y le pidiera de alguna manera que repartiera entre algunos amigos sobresalientes como él. O sea, otro, muy parecido a lo que ocurre con Vicente Salaverry. O sea, se hace milagro que Unamuno, no me lo imagino recibiendo con la cantidad de libros, y le devuelve una carta diciendo que en España no había una sola mujer capaz de exponer la poesía como lo hacía ella. Y le dice que no solo va a cumplir con ese mandado de darle a estos amigos, sino que se los va a dar a Juan Ramón Jiménez y a los Machado recomendándole el libro. Ya Juana empieza a tomar una dimensión brutal, ¿no? Vienen todos de alguna manera un peregrinaje por su casa que le va a llevar a las visitas más insólitas, algunas que son muy reconocibles, muy sabidas, y otras que no. Pero Juana empieza en ese momento a formarse como un centro de atención. En 1922 lo trasladan al marido a Santa Clara de Olimar. Yo aquí estoy totalmente en desacuerdo con que hubiera algún tipo de grado de violencia doméstica de parte del esposo. Y por lo siguiente, este dato, por ejemplo, me parece que lo marca. Yo fui muy amigo de Socorrito Villegas, tuvimos un contacto durante mucho tiempo, ahijada que se crió en la casa de Juana y no vio ningún tipo de caso de violencia doméstica del esposo. Lo trasladan al esposo militar, que nunca llegó a tener un cargo importante, que muere en 1942 con 60 años, sin habiendo terminado la carrera de forma abrupta, sin demasiado trayectoria. Lo trasladan a Santa Clara de Olimar y Juana no le convenía estar en un pueblito fronterizo entre Cerro Largo y es de 33 con frontera con Cerro Largo. De inmediato habla con esto y lo lleva de vuelta al militar para acá. Si realmente hubiera habido un avasallamiento de parte del esposo, no creo que ningún militar, ningún esposo hubiera permitido que lo trasladaran así por decisión de ella, ¿no? El caso de Julio César fue distinto, el caso del hijo fue distinto. Juana vuelve a Montevideo, tiene una época brutal, publica en 1922 su segundo libro, Raíz Salvaje, donde de alguna manera es un lamento por extrañar su tierra en Cerro Largo, su cielo, lo agreste, esas características. Cada departamento, yo digo, del Uruguay que tiene sus características. Y en Cerro Largo debe ser el que tiene mayor montes nativos, es el más agreste, el más salvaje, ¿no? Juana extraña ese lugar, de alguna manera ese segundo libro. Y miren qué casualidad, miren qué casualidad. El 8 de marzo de 1892 nace Juana Ibarurú, el 16 una semana después nace César Vallejo. El primer libro que publica Juana Ibarurú, Las lenguas de diamante, en 1919, el primer libro que publica César Vallejo, Los heraldos negros, 1919. El segundo libro que publica Juana Ibarurú, 1922, Raíz salvaje, el segundo libro que publica César Vallejo, Trilce, 1922. O sea, los dos de alguna manera tienen con diferencias enormes a nivel de propuesta poética, pero los dos sustituyendo esa simbología y creando una nueva poesía para América. O sea, una América que precisaba una voz propia, una América que caía con ellos dos en esa máxima que se le atribuye a Tolstoy, pero no es de Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo. O sea, el sentimiento de alguna manera de una muchacha en Cerro Largo, en Montevideo, de alguien de alguna manera representar ese sentimiento, representa el sentimiento universal. América empieza a encontrar sus propias voces, ¿no? O sea, había una teoría a través de Rodó, a través de los escritores, del indigenismo, Ciro Alegría, que viene un poco después, pero de alguna manera en la poesía, César Vallejo y Juan Ibarurú son dos voces que encuentran lo tangible de América, ¿no? Empiezan a ver en ellos una simbología. Influidos también por la generación del 98 también. O sea, quiero decir, en la generación del 98 en España había hecho esa contraposición a la propuesta de Rubén Darío, del nicaragüense Rubén Darío. Tiene un éxito brutal Juan Ibarurú, publica Raíz Salvaje, publica en 1930 La Rosa de los Vientos con menos éxito, y el mundo empieza a cambiar. Se acerca voy a tratar de resumir un poco para poder, se acerca la Segunda Guerra Mundial, el mundo de alguna manera empieza a tener un perfil diferente. En 1929 se la consagra como Juana de América. Hay algo que me niego a aceptar también, de que esto tuviera algún tipo de propuesta política. En ese momento era Campistegui el presidente. El vallismo,
que lleva al Uruguay a un nivel, a una avanzada brutal, con leyes sociales no comunes en América ni en el mundo, era anticlerical, era profundamente anticlerical. O sea, como hoy en día no se concibe el vallismo, en ese momento era absolutamente anticlerical. José Valle fue el que sacó las cruces de las iglesias, el que reformuló absolutamente todo a nivel legal para que la iglesia estuviera bien lejos del Estado. Y Juana era cristiana, se consideraba absolutamente cristiana, o sea, no fue prohijada por el gobierno Juana Ibarburú. O sea, vuelvo a insistir, o sea, el milagro es su obra. El comité, yo cuando hace 10 años hicimos un homenaje, yo quise descubrir, me escribió Ida Escafo, que es hija de Carlos Escafo, para decirme que el padre siempre le decía que era uno de los que había organizado en 1929 ese acto en el Palacio Legislativo, que se la nombraba Juana de América. Yo lo que hice, yo estaba en ese momento en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional y tenía la foto del Salón de los Pasos Perdidos, así que había una multitud de gente, o sea, todo Montevideo afuera, alrededor del Palacio Legislativo, porque ya no entraba nadie adentro, o sea, marca la popularidad de Juana Ibarburú. Yo amplié la foto y la recorté digitalmente para ver quiénes están hablando frente a ella, y los dos que están hablando en ese momento son los dos que la hija de Carlos Escafo me insistía que eran los organizadores, Roberto Ibáñez y Carlos Escafo, justamente, que estaba hablando en ese momento Roberto Ibáñez. Analizando políticamente cuál fue el comité que organizó ese acto, y para despejar cualquier duda de si fue el gobierno o no fue el gobierno. Ahí el comité estaba integrado. Roberto Ibáñez, socialista de toda la vida, destituido por la dictadura. Carlos Escafo, uno de los fundadores del Frente Amplio. Zavala Muniz, colorado. Emilio Oribe, blanco. Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista. O sea, el espectro de intelectuales que estaban ahí no condicen con pensar que fue una posición política, que el gobierno... No hubo ningún representante del gobierno en ese momento presente en 1929. Esto va en contraposición a la idea de que Juana fue, de alguna manera, una necesidad del gobierno prohijada para crear un monumento. O sea, estamos hablando de que el comité estaba integrado por intelectuales de diversos pensamientos políticos, que no hubo un representante del gobierno, no estuvo presente Campistegui, el presidente. Los organizadores fueron dos muchachos de 19 y 20 años, o sea, Roberto Ibáñez tenía 20 años y Carlos Escafo tenía 19 años. La presencia de alguna manera, Juana de América, Carlos Chocano, Santos Chocano, perdón, un peruano, y Alfonso Reyes, un mexicano intelectual, era el encargado de proclamarla en ese discurso Juana de América, ¿no? O sea, quiero decir que Juana frente al pueblo estaba dividido después del Pacto de la Cruz en dos. O sea, Montevideo era la capital de una parte del Uruguay y Melo era la capital de otra. O sea, el país estaba dividido. Es a lo que enfrente, por lo que se crea la guerra entre Blanco y Colorado, por la acción que tiene Valle. Era común que todos quisieran ser ahijados de Aparicio Saravia. O sea, quiero decir, entonces en el caso de Juana Ibarburú hay un matrimonio de apellido San Martín que viene representando a Aparicio Saravia porque no se hace presente en el bautismo. Pero quiero decir, si repasáramos esa fecha, como el caso de Juana, vamos a encontrar muchísimos casos que le decían a Aparicio Saravia, a ver, usted quiere ser padrino, y él decía siempre que sí, ¿no? Y Juana fue una más, digamos, que fue ahijada Hay un cuento que aparece en Chico Carlos. Divino, cuando viene, sí. Cuando lo llevan a las rodillas de Aparicio Saravia, ¿no? Sí, la sientan en la... Que eso también marca la rebeldía de Juana, si bien ella, más allá de lo que se haya proclamado y su pensamiento político también que lo tuvo, pero ese cuento, hay dos cuentos de Chico Carlos que me parecen brutales. Uno es el que la peinan a ella, la sacan de la calle, que es una niña que está jugando de manera muy salvaje, la peinan, la acomodan todos para que vaya a visitar a su padrino Aparicio Saravia. Cuando la ponen a la fuerza en la rodilla de Aparicio Saravia, está con tanta rabia que lo hayan sacado de la calle donde estaba jugando, que le canta una marcha colorada. Le marcha una marcha colorada, y el padre después la lleva de vuelta con una vergüenza, dispuesta a dejarla en penitencia por un mes. O sea. Y la otra historia que cierra, 1944, estaba en plena Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera era el momento en el que más nos percibíamos la realidad de ahí. El último cuento de Chico Carlos se llama La Guerra.
y cuenta que en el Melo, en la iglesia, cada ala de la iglesia rezaba los blancos de un lado y los colorados del otro. Y miren que ese es un pensamiento político que maneja mucho Juana en sus discursos. Ella, niña del lado de los blancos, corre al otro lado de la iglesia y se da cuenta que los parientes de los colorados estaban llorando por las mismas causas de los blancos. O sea, estaban rezando por los parientes que estaban en medio de la guerra y estaban llorando por los heridos que volvían. Entonces la conclusión que da ella en ese relato, que totalmente revolucionario también para la fecha, estamos hablando que en boca de la Guerra Fría, el pensamiento político nunca estuvo tan dividido radicalmente político. Yo digo, la Primera Guerra Mundial fue una guerra territorial, la segunda ya involucró lo ideológico, indudablemente. En ese momento ya dice que el dolor de la gente, del pueblo, es igual de un lado y del otro. O sea, tiene un mensaje antibélico. Por haber seguido el otro altar. La rezonga por haber La rezonga. el otro altar. Pero ella muestra ese grado de rebeldía de darse cuenta, no, el dolor es tan grande de un lado y del otro. O sea, de alguna manera es un ejercicio antitribal, digamos, sacándose totalmente la posibilidad del tribal y exponiendo el dolor. La década del 40 cambia para Juana, cambia para el mundo también. El mundo se vuelve, ella expresa su espanto. En 1947, por ejemplo, cuando ingresa a la Academia Nacional de Letras, la primera mujer, e incluso se niega a ingresar. Primero la invitan para formar parte de la Academia y ella se niega. ¿Qué intelectual va a negar formar parte de la Academia? En 1947 insisten y ella integra la Academia. Dice algo que para mí me parece fabuloso. Compara Esparta con Atenas. Dice Esparta, estamos hablando de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba arriba un polvorín, o sea, eran momentos cruciales, muy difíciles, ¿no? Ella dice, Esparta no nos dejó un solo pensador, dice, después de su auge, producto de muerte y de sangre y de dolor, lo que queda de Esparta es ese horror, no queda un solo intelectual, un solo pensamiento, a diferencia de Atenas, que basa su ejercicio intelectual en el pensamiento, en el razonamiento, en el debate y en el ágora, dice ella, que es la ejemplificación de la poesía. Nos quedan un montón de pensadores, de filósofos, de pensamientos, de ideas, ¿no? O sea, compara la guerra con la paz. Ese concepto que ella lo maneja no siempre va a ser entendido, ¿no? No siempre va a ser entendido, porque de alguna manera, la Guerra Fría mismo también llamaba de un lado y del otro a una definición donde ella de alguna manera va a quedar un poco al margen de esas nuevas épocas. Juana Ibarburu en la década del 40 es una época terrible para ella. En 1942 muere su esposo, Lucas Ibarburu. Ella queda viuda con 50 años. Parte del machismo, por ejemplo, que yo veo a veces que se analiza a Juana Ibarburu, es el observar los novios, las parejas que pudo haber tenido de mujer. Estamos hablando de una mujer de 50 años, o sea, con todo derecho, o sea, pero es parte de esa especie de necesidad de bajar el monumento, ¿no? de encontrarle la fisura al mármol, y a veces sin darse cuenta que se cae en un profundo machismo o una profunda discriminación hacia una mujer que tenía con 50 años todo el derecho del mundo de rehacer su vida como pudiera. Yo creo que ella sufrió mucho la exposición, o sea, la dificultad de la exposición. En un momento ya narra de que va al Solís a un baile y tiene que estar todo el tiempo en un balcón observando desde arriba, o sea, no puede integrarse demasiado porque era tanta la avidez que había ellos, tanto la cansaron. A mí me divierte en la investigación, yo tengo cartas originales, por supuesto los archivos me los he revisado de arriba abajo, y me causa gracia cuando ella miente que no está en la casa. Totalmente comprensible, ¿no? Pero de repente viene, yo que sé, Michelena, el escultor, o viene un intelectual importantísimo de Europa, vienen a visitarla y ella sigue siendo esa muchacha del interior, siguió siendo siempre esa muchacha del interior, que la colocaron de golpe en un pedestal, en un lugar donde no era fácil ser Juana de América, ¿no? Entre las visitas insólitas que va a tener, Fidel Castro va a venir a visitarlo. Fidel Castro, lo curioso, que Mariblanca Saba, una poeta que mantenía correspondencia con ella, con Juana, le escribe y le manda un paquete y se lo manda a través de Fidel Castro. O
sea, Juana dice que en su casa de pronto entraron guardias de seguridad para entregarle un paquete que le mandaba María Casaba. Otra cosa me parece maravillosa, ¿no? Esa muchacha del interior, ya mujer, ya en otra época, por supuesto, ya estamos hablando de una persona de 60 años, pero que recibe ese paquete, que viene el propio Fidel Castro le trae ese paquete. Marco Sana, por ejemplo, que cuando estuvo la última vez en Uruguay, que murió hace poco, él contó, a ver, estamos hablando del hombre que estuvo más años preso hasta hace poco por la dictadura de Franco, después de la Guerra Civil Española, que fue compañero de celda de Miguel Hernández, comunista, gran militante comunista. Cuando llega a la casa de Juana, por primera vez, el propio Marco Sana contó ahora, a principio, en el 2002, creo que estuvo, no, en el 2005 estuvo por última vez, estuvo varias veces, que llega a la casa de Juana y se sienta en el piso, al lado de Juana. Y Juana le dice, no, pero a ver, siéntese en el sillón, ¿no? Y Marco Sanas le dice, no, yo quiero estar en el piso porque desde aquí es donde quiero sentirla a usted. O sea, siente una devoción, Marco Sanas. Juan Ramón Jiménez, cuando viene al Uruguay, bastante antes también, tiene mucho contacto con la generación del 45, que tiene mucho que ver con esto. Y va a visitar la Juana y le deja un libro y un espejo, ¿no? En la dedicatoria le dice, le dejo un espejo de plata, le dejo este espejo, este libro y un beso. En 1934, cuando viene Federico García Lorca, a ver, los dos viajes de Federico García Lorca, uno fue a Nueva York en 1929, donde escribe ese libro formidable, Poeta en Nueva York, y en 1934, en febrero de 1934, permanece 18 días en Uruguay. La va a visitar seguido a Juana Ibarburu, ¿no? Durante esos 18 días que está, invitado por Enrique Amorín, aprovechando que Federico García Lorca viene por la representación de varias de sus obras en Buenos Aires, y visita a Juana Ibarburu. Hay una anécdota preciosa que vuelve a marcar esa inocencia de Juana, o esa actitud ante la vida casi irrenunciable a su personalidad. Federico García Lorca venía con un ejercicio anticlerical, estamos hablando de 1934, la República Española, el desplazamiento de la monarquía, de la iglesia, y cuando llega por primera vez a la casa de Juana justo un domingo se va para misa. Entonces lo cuenta muy divertido Juana, que le dice, yo no puedo dejar de ir a misa por más que esté Federico García Lorca acá. No lo dice así. Y lo invita a Federico García Lorca a ir a misa. O sea, yo me imagino a Federico García Lorca de estar pensando que mis compañeros allá de España no se enteren de esto. Entonces Juana en un momento mira hacia atrás y lo ve a Federico García Lorca con un rosario en la mano. Y dice algo maravilloso en ese momento, porque estamos hablando de 1934, estamos en el borde del asesinato, del brutal asesinato de Federico García Lorca. Dice, ojalá esa misa le haya servido de algo. O sea, ella proyecta su cristiandad en el efecto de que eso le hubiera servido de algo a ese Federico García Lorca que estaba al borde de su muerte, de su asesinato, ¿no? de ese fascismo que lo va a matar. Las visitas que tenía Juana Ibarburu todo el tiempo eran de los intelectuales, bueno, Pablo Neruda, o sea, la cantidad de intelectuales que visitan a Juana Ibarburu son brutales. Las escuelas yendo a su casa. Hay muchos momentos en los que se muestra el cansancio de Juana Ibarburu también, ¿no? La década del 40 empieza a ser negativa para ella, con la muerte en 1942 de Lucas Ibarburu, y sobre todo en 1949 con la muerte, que eso es lo peor, que es, yo creo que el dolor más grande que ella tiene, que es la muerte de su madre. La madre la había acompañado toda su vida, una señora ya de 90 años. A mí me conmueve mucho que en el cementerio del Buceo, que es donde están los restos, a mí me han consultado con respecto al traslado al Panteón Nacional, y yo no estoy de acuerdo que la lleven al Panteón Nacional, ¿no? Porque ella quiso estar ahí, y de alguna manera sus restos, digo, yo soy ateo, pero sí respeto de alguna manera la creencia de las personas, de cada uno, de lo que deseo, todo el deseo de quien está enterrado ahí. Y ella está al lado de su madre. Y no hay ni una sola placa que diga Juana Ibarburu, ni Juana Fernández. Ahí por ahí alguien puso puso Juana de América, pero lo que está labrado en relieve es una placa de su madre, ¿no? O sea que la propia Juana se encargó de hacer ese homenaje personal ahí, ¿no? Frente a la madre. Por eso me parece que los restos están bien ahí,
Me han consultado de repente el traslado a Cerro Largo, a Melo, que también estuvo varias veces. Digo, bueno, pero si se traslada, que se traslade todo. O sea, en el sentido de que creo que la voluntad de ella fue estar al lado de la madre. En 1949 muere su madre y empieza una etapa totalmente distinta para Juana, para su poesía. Una Juana que había escrito, les voy a leer dos, Rebelde, en las lenguas de Diamante. Miren la visión de Juana de la muerte. Dice, Caronte, ese ser mitológico que lleva a los muertos de un lado al otro del río, yo seré un escándalo en tu barca. Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, y bajo tus miradas de siniestro patriarca, las tímidas y tristes, en bajo acento oren, yo iré como una alondra cantando por el río, y llevaré a tu barca mi perfume salvaje, e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos en el terror maestro, Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo, y extenuada de sombras, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos, cual conquista de vándalo. Por la generación del 30, la generación del 20, en un momento le piden para una antología de América que elija 3 poetas, y él elige a Juan Cuña, a Idea Vilariño y a Juan Ibarburu. Y con una esquela incluso le habla de su admiración. La generación del 45 fue parricida con Juan Ibarburu, pero fue parricida con Juana y fue parricida con todo lo que ocurrió antes que ellos. O sea, ¿qué pasaba también? La contraposición entre la generación del 45 y la generación del 30 es que la generación del 30 de alguna manera, por más que Juana no haya sido prohijada, la generación del 20 y el 30 buscó un símbolo que representara al país. Y pululaban los poemas que tenían un gran grado de artificialidad, creo yo, o sea, que hablaban del campo, que presentaban una postal de un gaucho, y lo escribía generalmente gente que nunca había subido un caballo en toda su vida, ¿no? Pero era la necesidad de decir la patria, ¿no? Entonces ese símbolo era la necesidad de un país que salía de las guerras del siglo XIX y precisaba en ese momento componerse, bajo una personalidad. La generación del 45 va absolutamente en contra de eso. Toma a Juan Carlos Onetti como referente, que Juan Carlos Onetti dice, ¿y el Uruguay a quién podemos seguir si somos un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos? Esa ironía marca un discurso nuevo donde la ciudad es el único símbolo, donde la ciudad es igual Buenos Aires, Montevideo, y es el hombre que trabaja para llegar a fin de mes. O sea, lo simbólico nacional empieza a ser deplorado, empieza a ser cuestionado por esa generación del 45. Juana cae. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, con mi amigo Jorge Arbeleche, que la generación del 45 dio unos cuantos tijeretazos que fueron bien dados, porque todo ese artificio, esa artificialidad de lo que sobraba, de que el Viva la Patria ya fuera un poema, estuvo bien recortado, pero los tijeretazos fueron absolutamente injustos con otros escritores, y con Juana Ibarburu indudablemente. O sea, a ella se le de alguna manera se la relegó y dejó de tener las publicaciones y el centro de atención que tenía antes. Juana cada vez empezó a encerrarse más en sí misma. Las publicaciones que vienen a partir de 1950, que marcan a través del libro Perdida, esos libros Perdida, La Pasajera, Diario de una isleña, son mucho menos conocidos. Nosotros no los conocemos demasiado. Tiene una repercusión enorme de repente en el exterior, pero cada vez es más cerrado acá en Montevideo, en Uruguay, la posibilidad de leer esa nueva obra. Juana cada vez empieza a encerrarse más en sí misma y en su casa. Los problemas económicos empiezan a aparecer de forma constante. Tiene que vender una casa, se muda desde la calle Comercio, donde ella estuvo mucho tiempo, primero a la casa Anfión frente a lo que es Quibona y Imposito, que el marido había estado construyendo, la tiene que vender, no puede mantenerse. Finalmente el gobierno le paga un alquiler para que ella vaya a vivir ahí mientras viva, o sea, hasta su muerte, un alquiler, pero que a su vez no le permite el mantenimiento de la casa, ¿no? La casa, hay varios testimonios de que la casa no estaba en el mejor de los estados. Juana cada vez empieza a encerrar, cada vez empieza a crecer ese mito, esa leyenda también de esa Juana encerrada, de esa Juana que había comenzado a tomarse de argil en 1942, recetada por su insomnio y también por su tristeza, ¿no? Después de la muerte del marido, que tenía un componente de morfina y que ella después empieza a consumir directamente.
Juana va a cortar el timbre, se va a cortar el teléfono, va a estar cada vez más aislada, va a ser cada vez más difícil llegar a ella, esa Juana que se va cansando, que ya no tiene una presencia. Pero yo creo esencialmente, revisando toda su obra, que Juana se convierte en un clásico, porque nunca se la pudo sacar voy redondeando, de esa consideración de los intelectuales y de esa consideración del hombre común y corriente de cualquier pueblito del interior que la lee a Juana Ibarburu. Y una vez que alguien se convierte en un clásico, logra superar los obstáculos de su época, ¿no? Y como les decía al principio, yo creo que nombrarla Juana Ibarburu es nombrar parte de nuestra afectividad y nuestra emoción, ¿no? No creo que sea algo prohijado tampoco por la escuela, es algo absolutamente, porque se puede enseñar cualquier cosa y lograr ese contacto no siempre. Espero haber resumido un poco la obra de Juana. Muchas gracias. No, por favor. Para complementar un poco